Muchas personas dan por sentado el derecho a la libertad que garantiza la Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, el libro de Apocalipsis afirma que en el futuro ese derecho será abolido. ¿Cómo puede suceder tal cosa? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor con el interesante mensaje titulado Los Estados Unidos en la profecía. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de comenzar tu santo día sábado en tu casa de oración. Te damos gracias por tu palabra y pedimos esta noche, al abrirla, que tu Santo Espíritu venga y abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar y obedecer tu voz. Te damos gracias por escucharnos y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estudiar la profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18. Y antes de entrar a estudiar esta profecía, yo quisiera repasar brevemente lo que estudiamos en los dos últimos temas. Ustedes recuerdan que analizamos la profecía de Apocalipsis 13, los primeros 10 versículos, y de Daniel 7, la profecía del cuerno pequeño y de la bestia. Ahora, yo quisiera recordarles que en Daniel 2 y en Daniel 7 tenemos una secuencia de reinos que empiezan en los días cuando escribió el profeta y que continúa cumpliéndose en el curso de la historia y alcanza su clímax cuando Cristo regrese en poder y gloria. Es decir, que las profecías se empiezan a cumplir cuando el profeta escribió y luego sucesivamente se cumplen sin interrupción hasta que alcanzan su clímax cuando Cristo regrese. Por ejemplo, tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano se divide en 10 reinos. Y en medio de esos 10 reinos se levanta un cuerno pequeño o se levanta la bestia que gobierna 1260 años. Es decir, que las profecías bíblicas funcionan a base de un principio que se conoce como historicismo. La idea de que las profecías no se cumplen todas en el futuro, ni se cumplieron todas en el pasado, sino que empezaron a cumplirse en el pasado, fluyeron en la historia y llegaron a su clímax cuando Cristo regrese en poder y gloria. Ahora, otro punto que debemos reconocer, y es que hay otras naciones que no se mencionan en la Biblia, que son grandes naciones de la tierra. Por ejemplo, tenemos la China. Algunos preguntan, pastor, ¿por qué la Biblia no menciona la China? ¿Por qué no menciona Japón? Esas grandes naciones del Oriente que han existido miles de años. La razón es sencilla. La Biblia únicamente presenta poderes que entran en contacto con el pueblo de Dios. Es decir, la historia de la Biblia es historia religiosa, no tiene como propósito satisfacer nuestra curiosidad política ni nuestra curiosidad histórica. El propósito de la Biblia es mostrar la historia del pueblo de Dios y cómo las naciones están relacionadas con esa historia. Por esa razón es que tenemos la secuencia de reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma se divide en 10 reinos y entonces viene el cuerno pequeño. Ahora, quisiera que ustedes recordaran que en esta secuencia de naciones, cada nación subsiguiente derrota a la nación anterior. Es decir, cuando se levanta el oso, desaparece el león. Cuando se levanta el leopardo, desaparece el oso. Cuando se levanta el dragón, desaparece el leopardo. Y entonces luego al dragón le salen 10 cuernos y el cuerno pequeño. Es decir, que estas naciones se conquistan una a la otra. Le quitan el poder a la nación anterior. Pero la bestia que vamos a estudiar esta noche opera a base de un principio distinto. La bestia que vamos a hablar esta noche, que se encuentra en Apocalipsis 13, 11 al 18, es la segunda bestia de Apocalipsis 13 y es contemporánea con la primera bestia. Es decir, que esta segunda bestia no conquista a la bestia anterior, la que gobernó por 1260 años,
sino que se levanta y las dos existen simultáneamente, contemporáneamente. Es más, vamos a ver que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 le ayuda a esa primera bestia que gobernó 1260 años a recuperar su poder. Porque recuerdan que esa primera bestia recibió una herida mortal, pero dice en Apocalipsis 13 que esa herida mortal se iba a curar y todo el mundo se iba a maravillar en pos de la bestia. Y vamos a encontrar que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 va a ayudar a esa primera bestia a recuperar su poder. Es decir, la primera característica de esta segunda bestia es que esta bestia gobierna contemporáneamente o simultáneamente con la bestia anterior. Ahora, otra característica es que esta bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia, está más al oeste de Europa. Y le voy a explicar por qué razón. El león y el oso, que representan a Babilonia y Medo-Persia, gobernaron en Asia, porque Babilonia y Medo-Persia están en el continente asiático. El leopardo, que representa a Grecia, gobernó en el extremo oriental del Imperio Romano. Mientras que Roma, el cuarto reino, gobierna en el extremo occidental del Imperio Romano. Es decir, que las profecías van moviéndose de oriente a occidente, van de Asia al este de Europa, al oeste de Europa, lo cual significa que este otro poder que se levanta en Apocalipsis 13 debe levantarse al oeste de Europa, más hacia el oeste. Es decir, las profecías no se están cumpliendo allá en el oriente, sino que las profecías se están cumpliendo ¿dónde? En el occidente. ¿Y saben por qué razón? Tiene que ver con el movimiento del pueblo de Dios. Recuerdan que Abraham se fue de Asia hacia el occidente a Israel, y luego el cristianismo fue de Israel a Europa. Y vamos a encontrar esta noche que el cristianismo luego se mudó de Europa ¿a dónde? A América. América queda al oeste de Europa, queda más al oeste los Estados Unidos que Europa. Claro que sí. Entonces quiero que noten que esta segunda bestia, que gobierna simultáneamente con la primera, está más al occidente que las primeras bestias. Otro punto muy importante es que esta segunda bestia no puede levantarse en Europa. Este no puede ser un poder europeo. Y ustedes dicen, ¿por qué no puede ser, pastor? Sencillamente porque ustedes recuerdan que los países de Asia, o los imperios de Asia, el león y el oso, y los imperios de Europa, Grecia y Roma, dice la Biblia que se levantaron del mar. En Daniel 7:2 dice que los vientos del cielo combatían en la gran mar. Y el mar, mencionamos la última vez, es el mar Mediterráneo. Estas son las naciones que circundan el mar Mediterráneo. Son los países que se levantan, los imperios que se levantan allá. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en aquella región del mundo. Pero lo interesante es que esta segunda bestia no se levanta de las aguas, sino que se levanta de la tierra. Eso significa que tiene que levantarse en otra parte. Porque si se levantara allá donde está el Mediterráneo, donde se levantaron las demás naciones, también se diría que se levantó ¿de dónde? Del mar. Es decir, que este es un poder que no se puede levantar en Europa, porque si se levantara en Europa, se levantaría del mar. Otra característica es que esta segunda bestia se levanta alrededor del año 1798. Y les voy a comprobar eso bíblicamente. Noten lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 10. Aquí está hablando de la primera bestia, la bestia que recibió la herida mortal después de gobernar 1260 años. ¿Y en qué fecha terminaron los 1260 años, según estudiamos? ¿En qué fecha? 1798, cuando el Papa fue llevado cautivo a Francia, ¿recuerdan? En esa fecha fue que este poder recibió su herida mortal. Ahora, noten cómo se describe esa herida mortal en Apocalipsis 13:10. Dice, hablando de esta bestia, el que lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Esta bestia cautivó al pueblo de Dios? ¿Maltrató al pueblo de Dios? Sí.
¿Fue llevado el Papa cautivo, como dice aquí? Claro que sí. El que lleva en cautividad va en cautividad. Y luego dice, el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Es interesante que el instrumento que se usó en la Revolución Francesa para matar a la nobleza y para matar al sacerdocio de la Iglesia Papal fue la guillotina. Así que no solamente fue llevado cautivo el Papa, sino que el sistema fue atacado con la guillotina de Francia, con el cuchillo, como dice aquí. Ahora, noten el versículo 11. Dice, ¿después de qué? Después que esta bestia recibe su herida mortal, en 1798. Dice, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Entonces mi pregunta es, si la primera bestia recibe su herida de cuchillo, en 1798, su representante es llevado cautivo, se le acaba su dominio, y esta siguiente bestia se levanta, después que cae esta bestia, ¿después de qué fecha debe levantarse esta segunda bestia? Debe levantarse después de 1798. ¿Me están siguiendo o no? Ahora vamos a notar la siguiente característica. Esta es una bestia. ¿Y qué representa una bestia en la Biblia? Siempre que la Biblia habla de una bestia, está hablando de un reino o de un imperio. Por ejemplo, el león es Babilonia, el imperio de Babilonia. El oso, el imperio de Medo-Persia. El leopardo, el imperio de Grecia. El dragón, el imperio romano. Es decir, bestias representan imperios o gobiernos. Entonces pregunto, esta segunda bestia, si es una bestia, como dice aquí, ¿debe ser un gobierno? ¿Debe ser un imperio, un país? Claro que sí. Ahora, otra característica es la que se menciona en el capítulo 13, y noten nuevamente el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esa palabra subía es muy importante. Es la misma palabra que se usa en Mateo 13:7, en la parábola del sembrador, donde Jesús habla del hombre que salió a sembrar la simiente, y habla de la simiente que empieza a brotar, a subir de la tierra, a retoñar. Es una traducción buena, a retoñar de la tierra. Esto significa que ese poder estaba recién empezando a retoñar o a levantarse en 1798. Es decir, todavía no había alcanzado su poderío, pero en 1798 estaba ¿qué? Estaba subiendo como una planta de la tierra. Ahora yo pregunto, ¿esta nación, este poder, tuvo que conquistar a otro poder anterior? ¿Hay alguna referencia a aguas revolviéndose con los vientos que representan guerras? No. Ese reino se levanta de una forma diferente. Porque en vez de levantarse en medio del combate de las gentes del mar y los vientos que representan guerras, es como una plantica que en 1798 está recién retoñando de la tierra, silenciosa. Otra característica de este poder es que dice, nuevamente en el capítulo 13 y el versículo 11, que esta bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora escuchen lo que les voy a decir. La palabra cordero se encuentra 29 veces en el libro de Apocalipsis. Y todas las veces, con la excepción de esta, se refiere a Cristo. ¿Oyeron lo que dije? Es la misma palabra que se encuentra en Juan 1:29, donde Juan el Bautista introduce a Cristo y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, esto quiere decir entonces que este poder es un poder ¿qué? Cristiano. Muy bien, por allí lo oí. ¿Por qué? ¿Por qué es un poder cristiano? Porque tiene cuernos de cordero, y el cordero es un símbolo ¿de quién? De Cristo. Esos 2 cuernos de cordero deben representar 2 principios que tiene esta potencia, que son principios que enseñó Cristo cuando estuvo en la tierra. Es decir, 2 principios cristianos deben ser el fundamento de esta nación que está retoñando en 1798. Otra característica, ya lo he mencionado, pero lo voy a repetir, es que este poder no conquista a un poder anterior.
Es más, este poder es el último que se menciona antes de la segunda venida de Cristo. Eso es lo interesante. Cuando esta bestia se alía o se une con la bestia anterior, ese es lo último. Terminó la historia cuando se unen esos dos. Entonces la pregunta es, ¿cuán cerca estamos al fin? La primera bestia ya gobernó los 1260 años. Lo único que falta es que se le acabe de sanar la herida y se una con esta bestia que sale de la tierra. Y ese es el último poder que habrá en este mundo. Estamos cerca del fin. Otra característica es que este debe ser un poder mundial. Es decir, de sus comienzos pequeños, retoñando como una plantica, este poder alcanza proporciones enormes. Se convierte en una superpotencia mundial. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Sencillamente porque dice aquí en Apocalipsis 13 que este poder se torna tan grande que inclusive puede prohibir comprar y vender en todo el mundo. Al que no adore a la imagen de la bestia, ni reciba la marca de la bestia. Es más, dice que en toda la tierra, los que no adoren a la imagen de la bestia, no solo no van a poder comprar ni vender, sino, dice que serán sentenciados a muerte los que no adoran a la bestia en su imagen, ni reciben la marca de la bestia. Ahora, para poder hacer eso a nivel de toda la tierra, es indispensable que este poder sea una superpotencia mundial. Porque si no, le dirían los demás países del mundo, ¿quién eres tú para decirnos que nosotros no podemos comprar ni vender? Debe también ser un poder que controla los mercados mundiales. Porque comprar y vender tiene que ver con un sistema capitalista. Debe ser un país que controla por su sistema de moneda y por su sistema de mercados el comercio mundial. ¿Me están siguiendo o no? Ya ustedes se imaginan qué país es este. Ya ustedes saben cuál es porque ya les dije cuál es el título del tema de esta noche. Pero las características son claras, ¿verdad? Ahora, como les mencioné, esta segunda bestia va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder y las dos van a existir simultáneamente y van a gobernar juntas. Otra característica. En Apocalipsis el capítulo 12, vayan allí un momentico conmigo, en Apocalipsis el capítulo 12, y dicho sea de paso, algunos me preguntaron, pastor, pero este es un seminario sobre Génesis. Ya no, de los últimos dos temas no hablamos de Génesis, sino de Daniel 7 y de Apocalipsis 13. Bueno, pienso que es hora entonces de regresar otra vez a Génesis. Porque déjenme decirles algo. Lo que dice Daniel 7 del cuerno pequeño y lo que dice Apocalipsis 13 de la bestia, Apocalipsis 12 lo presenta lo mismo desde la perspectiva de Génesis 3:15. Es decir, Apocalipsis 13, la bestia, y Daniel 7, el cuerno pequeño, si ustedes leen ese pasaje, ustedes dicen, ay, pero qué malo es ese cuerno pequeño. Ay, la bestia, mire qué malo, habla blasfemias, pisotea a los santos de Dios, dice que puede cambiar la ley. Y piensan que el malo es el cuerno pequeño y que la bestia es mala. Pero cuando van a Apocalipsis 12, van a encontrar quién es el que está detrás de todo esto. Noten Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 13. Dice, y cuando vio el dragón, que se identifica como qué en el versículo 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál serpiente es esa? ¿A dónde hay que ir si dice la serpiente antigua? Hay que volver a Génesis. ¿Recuerdan los 4 elementos? Había una mujer, la mujer tenía una simiente, hay enemistad y hay una serpiente. Ahora noten Apocalipsis 12:13, y cuando vio el dragón o la serpiente antigua, que él había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? Aquí estamos entrando en Génesis 3:15. Persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente, ¿de la quién? ¿Quién es el que está detrás de esta persecución del cuerno pequeño y de la bestia? ¿Quién es? Es Satanás.
Versículo 14, fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuál fue el poder que gobernó ese mismo periodo de tiempo? El cuerno pequeño. Pero ¿cuál es el poder que está detrás del cuerno pequeño? La serpiente antigua. Y la mujer es la iglesia. Fíjense, Génesis 3:15. La serpiente va a tener enemistad con la mujer y va a tratar de destruirla. Va a haber enemistad, una serpiente, una mujer, y cuando lleguemos a Apocalipsis 12:17 vamos a encontrar la simiente de la mujer. Y ahora noten lo que dice el versículo 15. ¿Cuánto tiempo va a gobernar la serpiente o el cuerno pequeño o la bestia? ¿Va a gobernar cuánto? 1260 años. Tiempos, la mitad de un tiempo. Y luego dice en el versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. ¿Qué representan las aguas en la Biblia? Ya lo hemos estudiado. Gentes, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿verdad? ¿Dónde está sucediendo esto? ¿Dónde están las aguas, verdad? Pero ahora va a venir un poder al rescate. Note lo que dice el versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. Cuando las aguas allá quieren ahogar a la mujer, ¿quién viene al rescate? La tierra, que tiene 2 principios cristianos. Noten, la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Es decir, que ahora la tierra se traga las aguas de persecución y le da refugio a la mujer. Esto quiere decir que este poder que se levanta de la tierra en algún momento debe haberle dado refugio a los que estaban siendo perseguidos en Europa. ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí vamos bien? Que los veo como apagados esta noche. Comieron mucho antes de venir, ¿verdad? No, tienen que comer esa después de venir. Así van a estar alerta y bien despiertos. Este es un tema de mucha importancia que estamos estudiando. Ahora, noten una característica más y luego vamos a proceder a identificar quién es esta bestia. A este poder, noten Apocalipsis 16:13, Apocalipsis el capítulo 16 y el versículo 13 se le da un nombre. Apocalipsis 16:13. Y antes de leer ese versículo, déjenme recordarles que ya hablamos del dragón de Apocalipsis 12, ¿verdad? Es el poder que trató de matar a Jesús cuando nació. Ya hablamos de la primera bestia de Apocalipsis 13, que se conoce como la bestia. Ahora esta noche estamos hablando de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que se conoce como la imagen de la bestia. Dragón, bestia, imagen de la bestia. Pero noten qué nombre se le da al tercer poder en Apocalipsis 16:13. Dice allí, y vi salir de la boca del dragón, ahí está el mismo dragón de Apocalipsis 12, ¿y de la boca de quién? De la bestia, ese es el poder que gobernó 1260 años. ¿Y de la boca de quién? Ah, del falso profeta. ¿Cómo se le llama a esta bestia también? La segunda bestia, se le llama ¿el qué? El falso profeta. Ahora, ¿por qué eso es importante? Déjenme decirles por qué. Sencillamente porque ese es un poder, tiene que ser un poder religioso que profesa seguir a Dios. Y les voy a explicar por qué razón. ¿Saben ustedes que muchas personas creen que un falso profeta es una persona que predice algo y ese algo no se cumple? Como Jim Dixon, por ejemplo, cuando estaba viva. Decía algunas cosas, bueno, que este artista de Hollywood se va a casar con esta artista de Hollywood. Y no pasaba. Ah, esa mujer es un falso profeta. Pero el falso profeta en la Biblia no tiene ese rasgo característico. ¿Saben ustedes que si leen los pasajes en la Biblia que hablan de los falsos profetas tienen una categoría muy especial? En primer lugar, los profetas siempre son llamados, o casi siempre, en la mayoría de los casos, son llamados para hablarle al pueblo de Dios. Los profetas, generalmente, con pocas excepciones, como Jonás, que fue mandado a un país pagano, pero muy raras veces, con la mayoría de los casos, los profetas eran mandados al pueblo de Dios, los que profesaban ese pueblo de Dios. ¿Y saben ustedes lo que hacían los verdaderos profetas? Le decían al pueblo de Dios, miren, ustedes están andando mal. Ustedes están quebrantando el pacto de Jehová. Ustedes están desobedeciendo los mandamientos de Jehová. Y por eso Jehová los va a llevar cautivos. Jehová los va a castigar.
porque están quebrantando sus mandamientos y su ley. Y el profeta decía, vuelvan otra vez a Dios. Como Elías, es un ejemplo clásico. Nuestro último tema en esta conferencia va a ser sobre los 3 Elías de la Biblia, porque hay 3 Elías en la Biblia. Dice que Elías iba a devolver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Iba a lograr que la gente regresara a su Dios. Es decir, el profeta no es llamado primordialmente a profetizarle al mundo, sino a llamar a la iglesia al arrepentimiento por la iglesia estar desobedeciendo a Dios. ¿Y saben lo que es un falso profeta? Es también uno que se levanta en medio del pueblo de Dios. Ustedes pueden leerlo, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 13. No lo vamos a leer ahora, pero yo quisiera que ustedes lo lean. Allí dice que el falso profeta es uno que se levanta y hace señales y prodigios. Ahí se usa, no solo en Apocalipsis 13. Dice, si se levanta un profeta que hace señales y prodigios y luego le dice a la gente que desobedezcan la ley de Jehová, dice Dios, no crean a ese profeta, porque ese es un falso profeta. Óigame, ¿cuántos falsos profetas hay predicando desde los púlpitos de las iglesias hoy? El verdadero profeta llama al pueblo a regresar a obedecer a Dios, mientras que el falso profeta le dice, no, los mandamientos de Dios, eso no es tan importante, el sábado, eso no es tan importante, lo importante es que tú ames a Jesús y todo te va a salir bien, todo va a andar bien. Mucho cuidado. Dice en Primera de Reyes 18, 17 y 18 que cuando Elías se consiguió con el rey Acab, que era rey de Israel, del pueblo profeso de Dios, le dijo, ¿por qué claudicáis entre 2 opiniones? Y luego le dice, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han quebrantado los mandamientos de Jehová y están adorando al Dios Sol, al Dios Baal. Es decir, que este poder va a ser un poder profesamente cristiano, pero que le va a enseñar a la gente que no es necesario hacer qué cosa, que no es necesario guardar la ley de Dios. Ahora vamos a identificar qué poder es este. ¿Ustedes se pueden imaginar qué poder es este? ¿Qué nación es esta que se describe aquí? No hay duda, hay una sola nación que cabe con todas estas características, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y déjenme repasar ahora las características y explicarles por qué razón. En primer lugar, yo les pregunto, ¿los Estados Unidos y el papado existen contemporáneamente? ¿Existen hoy al mismo tiempo? Claro que sí. El papado en Europa, los Estados Unidos acá. ¿Están los Estados Unidos más al oeste que la bestia que gobernó antes? Ahora fíjense qué interesante. Tenemos entonces una secuencia. Tenemos Asia, hacia el oriente de Europa, el occidente de Europa y luego América. Es inconcebible de que los Estados Unidos, siendo uno de los imperios más extraordinarios en la historia del mundo, a donde hay muchísimo pueblo de Dios, que la Biblia no dijera nada de los Estados Unidos. Es inconcebible. Así que en primer lugar son contemporáneos. En segundo lugar, los Estados Unidos están más hacia el oeste que Europa. En tercer lugar, ya vimos que este país, este poder no puede ser un país europeo, porque este poder no se levanta del mar como las bestias de allá, sino que se levanta en otro sitio, se levanta de la tierra. Yo pregunto, ¿los Estados Unidos se levantó alrededor del año 1798? Ahora escuchen lo extraordinario que les voy a describir. La nación que le dio la herida mortal al papado fue Francia. En la Revolución Francesa, que duró desde 1793 a 1797, culminando en 1798 con el cautiverio del Papa que fue llevado a Francia. ¿Saben ustedes cuál fue el primer país en reconocer a los Estados Unidos diplomáticamente como un país independiente en sí mismo? Francia. ¿Y saben ustedes en qué fecha Francia por primera vez, primera nación, reconoció a los Estados Unidos como una potencia mundial o como un país independiente mundial? En 1798. Extraordinario. Así que, ¿se levantó los Estados Unidos después que cayó la primera bestia? Claro que sí.
se levantó históricamente después que se levantó la primera bestia. ¿Es los Estados Unidos un gobierno, un imperio, un país, una nación? Claro que sí. Una bestia representa una nación. Ahora, en 1798 los Estados Unidos estaban recién retoñando, estaba recién comenzando. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben ustedes cuántos habitantes tenía todos los Estados Unidos en el año 1701? 262,000 habitantes. ¿Saben cuántos habitantes tenía en 1776 cuando se firmó la Declaración de la Independencia? 2.8 millones de habitantes. ¿Saben ustedes cuántos habitantes tienen los Estados Unidos hoy? Más de 250 millones. ¿Estaba recién retoñando en esa época? ¿Era reconocida como una potencia mundial todavía? No, pero ¿estaba qué? Estaba creciendo como una ¿qué? Como una planta, silenciosamente. Es más, los historiadores lo describen de una forma muy interesante. Noten una revista que se llama Dublin Nation, que fue escrita en 1850, esta cita. El que está escribiendo no es religioso, es secular. O sea, es un escritor que no conoce de la Biblia. Noten cómo describe el levantamiento de los Estados Unidos. Dice, un imperio americano se está levantando. Noten la terminología, se está levantando. Nosotros los isleños, porque él está en Irlanda, la isla de Irlanda, dice, nosotros los isleños no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y orgullo de esta nación gigantesca. Noten cómo lo describe, dice, en medio del silencio de la tierra. Y luego en otra cita, G.A. Townsend, en el libro El Mundo Nuevo comparado con el Antiguo, página 462, él dice, como una semilla silenciosa crecimos hasta llegar a ser un imperio. Hablando de los Estados Unidos. Así dicen los historiadores, así que en ese tiempo se estaban recién levantando de la tierra. Ahora yo pregunto, ¿los Estados Unidos tenían dos principios sobresalientes que son principios cristianos cuando se originó como nación? ¿Saben ustedes cuáles son esos dos principios que son principios en armonía con Cristo? Que caracterizaron a los fundadores, a Washington, Franklin, Jefferson. Todos hablan de dos principios especiales que ellos querían que esta nación fuera diferente que Europa. Lo llamaron republicanismo y protestantismo. Republicanismo sencillamente significa una nación sin rey, es decir, democracia civil. Porque todos los países de Europa eran monarquías y todo el mundo decía lo que decía el rey, eso hacía la gente. Aquí querían establecer un gobierno de, para y por el pueblo, republicanismo, una república donde el pueblo gobernara. Pero al mismo tiempo querían establecer una nación establecida en el principio del protestantismo, es la idea de una iglesia sin papa, donde la gente también tuviera libertad para adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Es decir, libertad civil y libertad religiosa, pero separadas las dos cosas. ¿Ustedes creen que esa gente sabía lo que estaba haciendo? ¿Ustedes creen que Jefferson y Washington y Franklin y los fundadores de este país estaban mucho más cerca a lo que había pasado en Europa? ¿Creen ustedes que ellos sabían a primera mano lo que había pasado en Europa cuando se unía el poder del imperio con el poder de la religión? Claro que lo sabían. Y por eso cuando vinieron acá dijeron, aquí vamos a establecer algo diferente, vamos a probar un experimento. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar dos principios, sí, libertad civil y libertad religiosa, separación de iglesia y Estado, para que todos puedan adorar a Dios como ellos vean necesario, sin que el gobierno civil los obligue a obedecer o a adorar de cierta forma. Quisieron cambiar todo lo que había pasado en Europa. Es más, los padres peregrinos que vinieron a este país vinieron huyendo de las persecuciones de Europa.
En 1620 llegaron a Plymouth Rock, Massachusetts. Yo he estado allí. Para mí fue emocionante estar allí donde tienen esa piedra. No se sabe que esa es la piedra, pero es la playa, por lo menos donde llegaron. Y conociendo yo la historia de cómo sacrificaron, pasaron meses cruzando el mar y muchos de ellos murieron en el primer invierno, tratando de escapar a las aguas que echó el dragón de su boca, viniendo a la tierra para hallar refugio. Para mí fue emocionante repasar esa historia en mi mente. ¿Es esa una de las características que estudiamos? ¿La tierra le dio refugio a la mujer? ¿Se tragó las aguas de persecución? Claro que sí. Ahora, los padres fundadores sabían muy bien lo que pasa cuando se une la iglesia con el Estado, porque ellos habían visto lo que pasó con el papado cuando se unió con el imperio. Por lo tanto dijeron, aquí no va a ser así. Ellos conocían los principios que estableció Cristo. Ellos sabían que Jesús había dicho, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no me mezcles lo de César con lo de Dios. Ellos sabían que Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo. Es decir, mi reino espiritual nada tiene que ver con los gobiernos de este mundo. Ellos sabían muy bien que Pedro había sacado su espada para cortarle, y no crean que le quería cortar la oreja. Estaba tirándole a la cabeza, pero como era pescador y no soldado, falló. Y cuando le corta la oreja para defender a Cristo y el reino de Cristo, Jesús le dice a los otros discípulos, saquen la espada y ustedes también peleen. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Guarda esa espada. Que mi reino no funciona así. Mi reino no funciona a base de la fuerza civil, por legislaciones, por leyes. Porque mi reino funciona a base de plantarlo en el corazón. Y una vez los discípulos estaban caminando con Cristo y vieron por allá unas ciudades que no querían aceptar al Señor. Y dicen los discípulos, Señor, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para quemar a toda esa gente? Y Jesús dice, de verdad que esa es buena idea para que aprendan a servirnos. Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El reino de Cristo no puede funcionar a base de la fuerza. Y eso es lo que pasó en Europa. La iglesia, el papado, usó al poder civil para destruir al pueblo de Dios. Y muchas veces la iglesia católica dice, bueno, pero el asunto es que nosotros no fuimos los que matamos a toda esa gente, fue el poder civil. Pero la cosa es que la iglesia contrató al poder civil para que los matara. Entonces la iglesia fue culpable de más de 50 millones de gente que fue muerta durante la Edad Media por unirse el poder civil y el poder religioso. Y Apocalipsis 13 nos dice que nuevamente se van a unir los dos. Déjenme leerles algunas citas aquí de los padres fundadores. ¿Saben ustedes que Juan Wesley, un paréntesis, ¿saben quién es Juan Wesley? El fundador de la iglesia metodista. ¿Saben que él sospechaba que se iba a levantar un poder muy pronto? Cuando escribió en 1754, todavía no había llegado 1798, él sospechaba que iba a levantarse muy pronto esa segunda bestia. Noten lo que dice en su libro Nuevo Testamento con notas explicativas, página 427. Él dijo, otra bestia está por levantarse. Aún no se ha levantado, pero no puede estar muy lejos, pues ha de aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Y eso lo está escribiendo en 1754. Ya sospechaba, ya sabía cuál era la bestia que estaba gobernando. ¿Saben ustedes que todos los reformadores protestantes creían que el papado era el anticristo? Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio y otros reformadores de menos renombre, todos decían que el papado, el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, era la iglesia papal. Pero hoy en día las propias iglesias que ellos fundaron dicen no, porque se han extraviado de sus propios fundadores. Ahora noten lo que dijeron algunos de estos padres eclesiásticos. Esto es Jorge Washington. El omnipotente Dios creó a la mente libre,
Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona será obligada a frecuentar o apoyar ninguna adoración religiosa o ministerio, o sufrirá por causa de sus opiniones religiosas o creencias, sino que todos estarán libres para profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Si usted hubiera hecho eso en la Edad Media, hubiera terminado encarcelado con todas sus propiedades confiscadas y cuidado lo matan. Thomas Jefferson dijo: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede mantener por sí misma. James Madison, que fue el artífice de la Constitución, dijo: yo creo en la separación total de la Iglesia del Estado. Benjamin Franklin dijo, escuchen bien, cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, de tal manera que los que la profesan tienen que pedirle a los poderes civiles que la ayuden, es señal, creo yo, de que es una religión mala. ¿Tenía los Estados Unidos entonces dos principios como de cordero? Claro que sí. ¿Los Estados Unidos se levantó conquistando otras naciones? No, no tuvo que conquistar ningún imperio anterior. Se levantó sencillamente de la tierra. Ahora, aguas representan muchedumbres de gente, tierra, no hay agua. Un lugar despoblado. ¿Estaban los Estados Unidos despoblados cuando vinieron los primeros acá, prácticamente? Ahora, ¿ha llegado a ser los Estados Unidos una superpotencia mundial? Económicamente. Controla de tal manera la economía mundial que podría prohibir comprar y vender. Por su influencia sería posible, inclusive, que el que no adore a la imagen de la bestia y reciba su marca sea muerto. Así de influencia tiene. Ha llegado, ha crecido de una pequeña planta en 1798 a una superpotencia mundial. ¿Y sabe lo que dice esta profecía? Dice que en los Estados Unidos se va a hacer una imagen de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Ya la identificamos. ¿Qué representa la primera bestia? El poder papal. Ahora, el poder papal se caracterizaba por unir ¿qué cosa? El poder civil y el poder religioso. Yo pregunto que si aquí se va a hacer una imagen de la bestia, de esa primera bestia, ¿se va a unir el poder civil y religioso acá? ¿Se va a unir la iglesia y el Estado? ¿Saben ustedes que me asusta cuando oigo al juez supremo de la Corte Suprema de los Estados Unidos decir que la separación de iglesia y Estado debe abandonarse? En un momento les voy a leer esa cita. Eso me causa pavor. Cuando yo veo que en los Estados Unidos, en la revista Times, se nombra al Papa el hombre del año, 1994. Cuando yo veo que aparece en la revista US News and World Report, Pat Robertson, quien ha dicho abiertamente que está en contra de la separación de iglesia y Estado y que los cristianos deben tomar posesión del gobierno para obligar a la gente a obedecer la ley de Dios. Y usted dice, ¿qué hay de malo con eso? De nada vale que usted obligue a una persona a obedecer la ley de Dios. Dios no acepta eso. Dios solo acepta una obediencia de corazón. Cuando aparece en la revista Time, The Right Hand of God, Ralph Reed, el director ejecutivo de la Coalición Cristiana, una organización claramente opuesta a la libertad de religión, que está a favor de unir la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. Cuando yo veo todas estas cosas, cuando veo que líderes protestantes y católicos firman una declaración de que se van a unir para cooperar en muchas diferentes causas, me asusta y me hace ver
que las profecías ciertamente se están cumpliendo. Ahora dice, no solamente que en este país se va a hacer una imagen de la bestia, es decir, no solamente se va a unir la iglesia con el Estado, y va a venir como resultado la persecución, como con la primera bestia en Europa, sino que también dice que este país va a imponer la marca de la bestia. Ahora surge la pregunta, ¿qué es la marca de la bestia? Les voy a explicar brevemente qué es la marca de la bestia. La misma Iglesia Católica nos dice cuál es la marca de su poder. La Iglesia Católica dice, el hecho de que nosotros pudimos cambiar el sábado al domingo indica de que nosotros tenemos la autoridad de Dios en la tierra, porque solamente Dios puede cambiar su ley. ¿Están escuchando lo que dije? La misma Iglesia Católica dice que el domingo es la marca de su poder. Pero ¿saben ustedes que la Biblia también nos habla en cuanto a la marca de la bestia y el sello de Dios? Escuchen lo que les voy a decir, no vamos a leer los textos, los voy a mencionar, pero quisiera que los anotaran para que los lean. El Apocalipsis 14, 9 al 11, habla allí del peligro de recibir la marca de la bestia. Y Dios advierte, no recibas la marca de la bestia, porque si recibes la marca de la bestia, sobre ti va a caer la ira de Dios y vas a recibir las plagas. Ahora escuchen, inmediatamente después de terminar el mensaje que dice, no adores a la bestia, no es su imagen, ni recibas la marca, en el siguiente versículo dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuántos grupos hay entonces? Los que reciben la marca de la bestia y los que ¿qué? Y los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo ¿cuál? El cuarto. Es más, el cuarto mandamiento es el sello de Dios. ¿Saben ustedes que en el libro de Apocalipsis el sello de Dios y la marca de la bestia se colocan en contraste? ¿Sabían eso? ¿Dónde se recibe el sello de Dios? ¿En qué parte del cuerpo? En la frente. ¿A dónde se recibe la marca de la bestia? ¿En la frente o en la mano? ¿Qué tiene usted detrás de su frente? Espero que tenga un cerebro. Yo sé que yo tengo uno. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que Dios escribe en nuestra mente? Según la Biblia. En Hebreos 8, 7 al 13, Dios dice, tomaré mis leyes y las escribiré en sus mentes. ¿Qué es lo que escribe Dios en nuestra frente? ¿Su qué? En nuestra mente, su ley. Isaías 8, 16 dice, sellad mi ley entre mis discípulos. Ahora, ¿saben ustedes que Dios dice también en Deuteronomio 6 que los israelitas debían tomar los mandamientos de Dios y debían ponerlos como frontales entre sus ojos? Es decir, el sellamiento en la frente tiene que ver con la ley de Dios. Y como el sello de Dios está en contraste con la marca de la bestia, entonces la marca de la bestia debe tener que ver con algo que es desobediencia ¿a qué? A los mandamientos de Dios. Ahora escuchen bien, ¿saben ustedes que para tener un sello necesita el sello tener tres cosas para que sea auténtico o genuino? Tiene que tener en primer lugar el nombre del que está haciendo el documento. Tiene que tener su oficio o su ocupación, su función, y tiene que tener el territorio sobre el cual gobierna. Por ejemplo, el presidente Clinton cuando firma alguna ley, la sella con el sello presidencial, y ese sello dice Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos. Su nombre es Bill Clinton, su oficio es presidente y su territorio los Estados Unidos. Ahora, ¿saben que no solamente ese es el caso en tiempos modernos, sino en tiempos antiguos? Se han descubierto tabletas con leyes escritas, al mismo tiempo que fueron escritos los 10 mandamientos. Y esas tabletas están escritas por ambos lados. Están escritos adelante y atrás de la tabla están escritos lo mismo. Pero en la parte de al frente de la tabla, el rey que escribió esa ley coloca en el centro mismo de la tableta de barro un sello.
y entonces el sello bien grandote ahí en el centro borra parte de la escritura. El sello cuando se pone quita parte de la escritura, como es el lodo mojado. Pero entonces, ¿cómo sabía la gente qué decía la ley? Sencillamente volteaba la tabla y en el otro lado estaba escrita la ley. En un lado tenía el sello mostrando que era auténtico, y en el otro lado estaba el documento completo. Ahora saben ustedes que en Éxodo 32, 15 y 16 dice que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas y en ambos lados. ¿Dónde esperaría usted encontrar entonces el sello de Dios? En el centro de la ley. ¿Y qué mandamiento se encuentra en el centro mismo de la ley de Dios? El mandamiento del sábado. Ahora escuchen lo que voy a decir. ¿Por qué adoramos nosotros a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Dios es nuestro creador. Lean el Salmo 95, 1 al 6, dice que le adoramos porque Él es nuestro creador. Es el único Dios porque es nuestro creador, por eso le adoramos. Ahora pregunto, ¿cuál es la señal de que Dios es el creador? ¿Qué señal nos ha dado para recordarnos que es el creador? O sea, usted no puede separar el sábado de la adoración y del creador. ¿Me están siguiendo o no? La señal del creador es el sábado. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la señal de la bestia? Él debe también tener su ¿qué? Debe tener también su señal. Si la señal de Dios es el sábado, de que Él es el creador, ¿cuál debe ser la señal de la bestia, que es contrario a Dios? Debe ser otro día. Y escuchen bien lo que voy a decir. En el libro de Génesis, vemos que Dios desde el mismo comienzo, antes del pecado, hizo el sábado. Es parte del plan original de Dios, ¿verdad? ¿Esperarían ustedes que Satanás instituyera otro día más adelante en la historia, rival al sábado? Claro que sí, porque todo lo que Dios tiene genuino, Satanás tiene una falsificación. Y déjenme preguntarles, ¿qué viene primero, lo genuino y luego la falsificación, o la falsificación y luego lo genuino? El gobierno dice, ay, vamos a hacer un billete. El gobierno dice, vamos a hacer un billete, el falsificador dice, vamos a hacer un billete de $7. Y el gobierno dice, ay, qué buena idea, hagamos uno nosotros también. ¿Así es? No. El gobierno hace uno genuino y luego después viene ¿qué? La falsificación. ¿Cuál fue el día de reposo genuino que hizo Dios al comienzo? Entonces, ¿creen ustedes que más adelante en la historia viene otro día falso? ¿Que es rival al sábado? Claro que sí. Y alguno me dirá, pastor, pero entonces el conflicto final va a ser un día versus otro día. ¿Tiene que ver con un día contra otro día? No. El día sencillamente demuestra a quién usted obedece. ¿Quién es su autoridad? Si usted adora en el primer día de la semana, usted está haciendo lo que dice la bestia. Usted está mostrando que es siervo de la bestia. No significa que se va a inclinar y va a adorar, no. La adoración significa sencillamente a quien usted sirve, a quien acepta como autoridad. Si usted observa el primer día de la semana, ese poder que lo cambió, usted está rindiendo homenaje a ese poder. Mientras que si usted observa el sábado, le está rindiendo homenaje y obediencia a ¿quién? A Dios, el Creador. Alguien me dice, pero pastor, entonces Dios tiene una señal así externa, nos va a probar con respecto a días. ¿Acaso Dios no probó a Adán y Eva en el huerto de Edén con un árbol? Entonces, si Dios probó a Adán y Eva, le digo, no coman del árbol, ¿por qué no los puede probar al final diciendo, guarden mi santo día y no usen un día falso? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que en este país, hermanos y hermanas, se va a establecer una unión de iglesia y Estado como existió en Europa. Y se va a imponer la marca de la bestia, la observancia del primer día de la semana como día de reposo. Y la Biblia dice que cualquiera que no adora la imagen, cualquiera que no sigue a la bestia, cualquiera que no reciba la marca de la bestia, no podrá comprar ni vender y será marcado para muerte. Y yo sé que muchos están pensando, eso nunca podría pasar en este país. La profecía lo dice. La profecía identifica este poder, nos dice quién es
¿Cuándo se levantó? ¿Y qué es lo que va a hacer? Más vale entonces que nosotros hoy escojamos adorar al verdadero Dios, al Dios creador, y guardar su santo día, que es su señal. Ahora noten que el sábado el sello de Dios se coloca en la frente nada más, porque Dios solo puede aceptar un servicio de su mente. Mientras que la bestia, usted puede recibir la marca en la frente o en la mano. Es decir, usted puede estar bien convencido en su mente de que la bestia, ese es el verdadero poder, ese es el poder de Dios. Pero hay otras personas que van a saber que la bestia no es de Dios. Pero para poder comprar y vender, en la mano derecha representa trabajo, porque uno trabaja con las manos. En la Biblia, Eclesiastés habla de usar la mano para trabajar. Mucha gente, aunque saben que la bestia está errada, para poder comprar y vender, y para no morir, aunque no tienen convicción de que la bestia tiene razón, van a recibir la marca en la mano, por conveniencia. Dios quiere que ninguno de los que están reunidos aquí esté entre esos. Que todos escojamos adorar al Dios verdadero y seguir sus pasos.